El individualismo es una concepción moral, filosófica, política o ideológica que en mayor o menor grado y expresada en variadas modalidades existe en la mayor parte de las sociedades humanas. En la definición habitual, tomemos Wikipedia, los individualistas promueven el ejercicio de los objetivos y los deseos propios mientras se oponen a la mayoría de las intervenciones externas. Intervenciones externas sobre las opciones personales, sean estas sociales, estatales o de cualquier otro tipo, o de cualquier otro tipo de grupo o institución. En el lado opuesto encontramos el colectivismo. Fue definido con singular precisión por el psicólogo social holandés Geert Hofstede. Esta elaboración, Hofstede, la realizó a través de un modelo de los comportamientos culturales humanos, expresados en 6 dimensiones culturales, una de las cuales es el individualismo. La ventaja del modelo de Hofstede es que puede ser explicitado en forma cuantitativa, lo cual facilita rápidamente su comprensión y comparación entre diferentes sociedades. Para Hofstede, el individualismo es una dimensión cultural que se refiere al grado de interdependencia que mantiene una sociedad con sus miembros. Se trata de la imagen que poseen las personas de sí mismas, en términos de yo o de nosotros. En las sociedades más individualistas, las personas cuidan más de sí mismas y de su familia directa, mientras que en las sociedades menos individualistas, las personas son más colectivistas, dan mayor importancia a su pertenencia, a sus pertenencias a grupos en los que se cuidan unos a otros a cambio de lealtad, al mismo nivel o prioritariamente a sus deseos como individuos. El índice de individualismo de Hofstede se extiende de 0 a 100, siendo 100 el máximo de individualismo y 0 el mínimo. En la aplicación de su índice, Hofstede y sus seguidores cuantificaron el índice de individualismo en la mayoría de los países. Cuando observamos el índice de individualismo de Hofstede, que comprende de 0 a 100 y que es generalmente utilizado, los países que tienen los índices de individualismo más elevados son de raíz anglosajona. En particular, y no es extraño, que el país más individualista del mundo, según los índices de Hofstede, es los Estados Unidos, con una cifra de 91 sobre 100. Segundo es Australia, con 90, y tercero el Reino Unido, con 89. Claramente que en la estructura cultural de los países llamados anglosajones hay elementos seguramente relacionados con su historia, con su funcionamiento económico capitalista a ultranza y a la vez con aspectos religiosos. Estas características llevan a una deformación cultural que lo aleja desde ese punto de vista del resto de los países del mundo. Otros 2 países que también podrían ser definidos como de raíz anglosajona, o por lo menos parcialmente, como Canadá y Nueva Zelanda, también tienen índices elevados de 80 y 79 respectivamente. En Canadá puede influir la presencia de un importante sector francófono, con características particulares, y algo similar pasaría con la minoría maorí en Nueva Zelanda. Los países germánicos europeos, incluyendo los escandinavos, que se consideran generalmente como individualistas, también presentan índices elevados, pero inferiores a los angloparlantes antes mencionados. Los índices más elevados son Holanda y Bélgica, con 80 y 74 respectivamente. Recordad que en Bélgica hay también un importante sector francófono. Los países escandinavos son algo menos individualistas. Dinamarca y Suecia tienen un índice de 74 y 71 respectivamente, y Noruega 69. El índice de los países germanos es algo menor. Alemania tiene 67 y Austria 55.
Un caso aparte sería Hungría, históricamente relacionado con el mundo germánico, que sin embargo tiene un índice elevado de 80. A pesar que uno tendería a pensar que los países latinos, europeos, tendrían índices de individualismo inferiores, dos países latinos presentan índices más elevados. Italia con 76 y Francia con 71. En ambos casos, tal vez pueda atribuirse a la irrupción histórica temprana de la sociedad de consumo. El índice de individualismo de España es bastante menor, con 51, y aún mucho menor en Portugal, de apenas 27. Estas características probablemente se deben a una mayor fuerza de los lazos familiares y su irrupción tardía a la sociedad de consumo. En los países eslavos, los índices de individualismo son intermedios. Los países más influidos por su cercanía a las sociedades germanas tienen índices más elevados, como Polonia con 60 y Chequia con 58. Por otro lado, los estados más vinculados a los antiguos regímenes socialistas soviéticos y yugoslavos, con sus enfoques colectivistas, presentan índices de individualismo menores. Rusia tiene 39, Ucrania 25, Bielorrusia 25, en los países que formaban parte de la antigua URSS, y por su parte, Bulgaria presenta un índice de 30, así como las antiguas repúblicas yugoslavas, Croacia, Eslovenia y Serbia, tienen respectivamente un índice de 33, 27 y 25. Las mayores diferencias se encuentran cuando se observan los índices de los países latinoamericanos. Hay dos grupos principales: los que tienen índices relativamente más elevados, pero notoriamente inferiores a los europeos, que son Argentina con 46, Brasil con 38 y Uruguay con 36, probablemente estaría relacionado con la importancia de la inmigración europea en estos tres países, particularmente de la península ibérica e Italia. Estos inmigrantes llegaron de países que aún tenían fuertes lazos familiares, y eso tal vez haya influido en sus índices medianamente bajos. El caso de México, con índice de 30, parecería que es ser el resultado de una mezcla de influencias. En México hay a la vez una importante influencia europea por su raíz española y estadounidense por su cercanía geográfica y económica. Esta doble influencia está restringida por una numerosa población indígena con características comunitarias no individualistas. Los países donde la población indígena con características comunitarias, como decía, influyó con más fuerza, dan lugar a índices menores a 20. Perú 16, Colombia 13, Bolivia 10 y los que tienen los menores índices a nivel mundial, Ecuador con 7 y Guatemala con 6. En Latinoamérica este índice obviamente está midiendo la influencia de las culturas indígenas, que tienden a otorgar más valor a la comunidad que meramente al individuo. En otras palabras, las culturas latinas y eslavas europeas parecen estar evolucionando hasta parecerse bastante en ese aspecto a las sociedades anglosajonas y germánicas, mientras que las llamadas culturas latinas de América Latina, es decir, América del Sur y Mesoamérica, son notoriamente menos individualistas. También puede indicar que las sociedades más pobres tienden a ser más solidarias y menos individualistas. En el cuadro adjunto se podrán apreciar los índices de individualismo que mencionaba. Lo anterior demuestra que las diferencias básicas que se habían identificado en los países anglosajones y germánicos, en algunos aspectos son de carácter relativo. En mi opinión, en el sentido de el desarrollo de actitudes individualistas en los países latinos europeos, sobre todo Francia e Italia, influyó su incorporación en la sociedad de consumo, que consideramos es el principal estímulo del individualismo. Eso también se ve en los países latinoamericanos más individualistas y menos colectivistas, que son Argentina, Brasil, Uruguay, México y hasta cierto punto Chile, que además son los que tienen mayores ingresos per cápita
y por lo tanto han desarrollado mayores hábitos de consumo. En el otro extremo están los países con mayor población indígena, que también en general coinciden con menores ingresos y por lo tanto mantienen formas de relacionamiento más empáticas con las demás personas de sus comunidades. En otros países del mundo se encuentran situaciones parecidas. En el sudeste asiático, China y Corea del Sur presentan índices bajos de 20 y 18 respectivamente, al igual que Bangladesh con 20. En cambio, en Japón el índice de individualismo es 46, que en cierto modo es intermedio. Similares valores presenta la India con 49, al igual que la mayoría de los países musulmanes o del Medio Oriente, con Irán 41, Arabia Saudita 49, Turquía 37, Irak 31, Egipto 37 y Marruecos 46. En África se observan valores inferiores, con un índice de individualismo de 25 en Senegal, 25 en Kenia, 20 en Etiopía y 18 en Angola, mostrando la fuerza social de las comunidades aldeanas rurales todavía que sobreviven en muchos países africanos y que promueven enfoques mucho más colectivistas. En otro video procuraré continuar insistiendo en estos asuntos que considero son importantes para comprender el mundo en el que estamos inmersos.